No es fácil pasar del sistema europeo al sistema suizo. Cuando ya tuvimos a nuestro primer hijo, no nos atraía demasiado la idea de sufriera, entre comillas, la degradación que estábamos viendo. Cuanto más me formaba en el ámbito económico, más veía las limitaciones muy importantes que tenía España. Este tema de la libre circulación de personas da la posibilidad a los que tengan nacionalidad europea de tener prácticamente los mismos derechos laborales que un suizo. Lo que hacemos es acompañar en todo el proceso migratorio. Entonces, no es fácil de pasar del, digamos, sistema europeo al sistema suizo. Entonces, nosotros cuando vinimos, estuvimos estudiando y preparando mucho el tema y a pesar de ello, a la hora de dar el paso había muchísimas dudas. Y estas dudas no las pudimos solventar de manera sencilla, ni muchísimo menos. Dependíamos de la benevolencia de personas que encontrábamos sobre todo en Facebook, que por entonces era la principal red social, ¿no? Y bueno, la información llegaba, pero muy a cuentagotas. Tampoco estaba tan desarrollado Internet, ¿no?, como hoy en día, y tampoco se compartían las experiencias como se están compartiendo, sobre todo en los últimos años. Entonces, al final, digamos que toda esa problemática nosotros luego fuimos acompañando a familiares y amigos. Luego estos familiares y amigos acababan muy satisfechos, nos recomendaban, por así decirlo, pero claro, ya esto empezó a consumirnos muchísimo tiempo hasta que ya decidimos dar el paso, pues como a profesionalizarlo, ¿no? Y bueno, finalmente lo que se necesita más que nada es información. No es más que otra cosa. La información es poder y sobre todo a la hora de dar un paso migratorio. ¿Por qué decidís primero dar el salto? Estabais en España, ¿no? En Sevilla. ¿Y cómo se os Sí, ocurre bueno, la idea? claro, yo soy originario de Sevilla, pero enseguida, en cuanto tuve la mayoría de edad, pues emigré al norte de España, a las zonas montañosas. Siempre me ha gustado la montaña, nada que ver con el plano de Sevilla y el calor. Y bueno, ahí pues conocí a Patricia, que es también pues la chica que a lo mejor más de uno ha visto en nuestras redes sociales, que es actualmente mi pareja y la madre de nuestros dos hijos. Y estábamos bien, realmente la situación era cómoda en el norte de España, pero bueno, faltaba un poco más. También la situación ya por entonces, que bueno, estamos hablando de hace 10 años, pues a nivel político y demás, no nos agradaba para el futuro, sobre todo cuando ya tuvimos a nuestro primer hijo, pues no nos atraía demasiado la idea de pues que sufriera, entre comillas, la degradación que estábamos viendo y bueno, y también un poco ansia de aventura y también sobre todo ansia de deportes de aventura, ¿no? De ir a la montaña y sobre todo en ese tema deportivo, pues las grandes ciudades en Suiza, pues es el único país del mundo que está ampliamente desarrollado y que luego las ciudades están cerca de la alta montaña. Sí, Así que aquí. bueno, juntándose todo eso, pues sí, decidimos Sí, dar sí, el sí. paso. Aquí, si es por la montaña, Suiza es el país, macho. Sí, es el paraíso. A Suiza. nivel Sí, deportivo sí. en general es muy atractivo. Pasa lo mismo también en el norte de España. Al final hay sistemas montañosos y la gente es como un poquito más deportiva, ¿no? Y los paisajes también son muy verdes, ¿no? En el norte de España. Pero claro, Suiza es de otra división. Si te gustan los deportes de aventura y sobre todo la montaña, la nieve, yo también estudié en el Pirineo para ser profesor de snowboard. Luego pasé también a ser profesor de esquí en Suiza. Y luego también yo siempre empecé a estudiar marketing, gestión comercial y marketing, y luego pasé a la carrera de administración y dirección de empresas. Entonces, cuanto más me formaba en el ámbito económico, más veía las limitaciones muy importantes que tenía España. Y de hecho, hubo una fase en mi vida que me adhería a este programa de mejor ser funcionario, ¿no? Y de hecho quería, como me gustaba tanto la montaña, pues quería entrar en el grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil y ese fue durante un buen tiempo mi objetivo, que al final como que mi día a día se enfocaba en ganar puntos para la oposición y bueno, luego paulatinamente me di cuenta que, bueno, por ejemplo, me tenía que sacar el carnet de camión para ganar puntos y yo, pues si a mí no me gustan los camiones, no voy a trabajar nunca de camionero. Sí, sí, sí. ¿Qué sentido tiene hacer esto con mi vida, o sea, esto con mi vida, digamos, ¿no? Así que decidimos ir a un cambio un poco Sí, sí, drástico, son. radical para la familia, ¿no? El entorno, pero que al final ha surtido un muy buen efecto. Bueno, lo primero y más importante y que quizás está bajo poco control, o sea, como que escapa de tu control, es el tema de la nacionalidad. Suiza tiene acuerdos bilaterales con la Unión Europea por los cuales
está dentro del espacio Schengen para la libre circulación de personas, pero no de mercancías, ¿no? Entonces, este tema de la libre circulación de personas da la posibilidad a los que tengan nacionalidad europea de tener prácticamente los mismos derechos laborales que un suizo. Entonces, ese es el primer punto. Si se tiene o no nacionalidad europea, hablo sobre todo pues, de las personas hispanohablantes del origen latinoamericano, ¿no? Sobre todo, que nos comentan. Y luego, una vez solventado esto, el segundo punto más importante es el idioma, que damos muchísimo hincapié en el idioma, porque cada vez sí que es cierto que el nivel de exigencia profesional que se está pidiendo a los empleados por parte de las empresas es cada vez más alto. No solo a nivel técnico, sino también a nivel de la lengua. Es decir, ya es cada vez menos aceptable que llegue alguien a prestar servicios a Suiza, que al final es un país que mayoritariamente ofrece servicios, sin que se tenga el idioma local. Entonces, claro, si hablamos de idioma local, pues son 4 regiones lingüísticas, 3 para generalizar. Vamos a quitar el romanche que lo hablan 4 cabras ahí en los Grisones. Pero es oficial, ¿no? Sigue siendo oficial. Sí, es oficial, ¿no? Desde hace 20 y pico años en la Constitución. Entonces, bueno, hablaríamos de italiano, de francés y de alemán. Nosotros estamos en la parte francófona y creemos además que la parte francófona es la más factible para alguien que quiera ir a Suiza y que no tenga un especial enlace en la parte germana y demás. Si alguien quiere venir a Suiza y ya tiene familiares o amigos muy próximos en la parte germana, pues que lo aproveche, que vaya, o a la parte italoparlante. ¿Por qué para nosotros la parte francófona es la mejor? Primero, porque hay una cultura bueno, hay una parte de la parte francófona que es católica, ¿no? Digamos, la que no es católica, que es protestante, pues siempre ha tenido mucha relación con la católica, que es la parte, que es Francia, ¿no? Digamos, es decir, que a nivel de cultura se asemeja un poco más. Sobre todo, principal ventaja a nivel de la lengua, si el francés es más cercano, se aprende 3 veces antes que el alemán. Y luego, una vez que se aprende el francés, no se tiene ese problema, ese gran hándicap que hay en la parte germana, que una vez que allí aprendéis, tú que bueno, tienes contacto, ¿no?, con la parte germana, una vez que aprendéis alemán, luego ves que la gente habla el dialecto y dices, joder, llevo 9 años para perfeccionar mi alemán y ahora voy a estar otros 9 años para entender lo que habla esta gente. Y claro, ya sabes que si al final no hablas el idioma local, tu grado de integración se minimiza bastante. El idioma es más cercano, la cultura es más cercana si cabe y además el clima, pues bueno, ya se empiezan a ver palmeras y resulta bastante agradable a la vista. Los colores, es muy bonito, nosotros lo visitamos a menudo y a nivel natural también es muy atractivo y demás. ¿Cuál es el gran problema? El norte de Italia, es la zona de las más pobladas de Europa y el milanesado, incluso temas del Valle de Aosta y demás, ahí hay una presión hacia un cantón que es pequeño, que al fin y al cabo el Ticino es, pues no sé si llega al 8 al 9% de la población total de Suiza, y Suiza ya en sí es un país pequeño si lo comparamos con España. Entonces es como que hay muchísima más competencia, además es una competencia de italoparlantes. Nativos, ¿no? Digamos, sí, claro. Exacto, nativos. De nativos. Otro hándicap de la parte italoparlante es que los sueldos son de media respecto a la parte francófona hasta un 20% inferior, mientras que los costes de vida suelen ser simplemente un 5 o un 6% inferior. Es decir, ahí estás perdiendo una capacidad de ahorro del 15% respecto a lo que sería la parte francófona, si compramos francofonía y parte italiana. Luego, este tema de costes respecto a la parte francófona y germanoparlante, sí que es cierto que se gana un poco más, un 5 o un 6% más en las partes germanas, pero los precios sí que son un 5 o incluso un 10% superiores en general a la parte francófona. Entonces vemos que si aplicamos el ratio en las diferentes zonas lingüísticas de Suiza, sale bastante bien parada la zona francófona. ¿Y cómo hacéis el proceso al final de... ¿La gente os pide asesoría también para empresa directamente? ¿O qué es lo que más demanda tenéis? Sí, bueno, realmente ya desde que empezó el proyecto fuimos acompañando a las personas. Al final, la gente que entra en la membresía, pues tenemos una membresía a través de Telegram en la cual vamos aportando información a toneladas. Y luego también tenemos una página web en la que ordenamos toda esa información de Telegram y toda la información que vamos dando en los directos de dudas. Todas las semanas hay directos de dudas y también hay directos en los que traemos casos de éxito, digamos, que son personas de diferentes profesiones que ya
llevan un tiempo trabajando en Suiza o se están estableciendo en Suiza. Ujú. Entonces, toda esa información la tenemos súper ordenada, con filtros de búsqueda y demás en la página web, también más o menos estructurada en Telegram. Y bueno, pues al final eso es lo que cuando una persona llega a Suiza tiene una serie de dudas, luego cuando esa persona ya se ha establecido en Suiza le van a surgir más dudas y luego cuando esa persona quiere desarrollarse, sobre todo a nivel económico, a nivel incluso de montar un negocio, de comprar una propiedad, de invertir y demás, pues también se le surgen otra serie de dudas, Ujú. ¿no? Entonces, vamos, pues sería a lo mejor como un curso de idiomas, que tienes los de nivel básico, ¿no? A1, A2, Ujú. B1, B2, C1, C2. No, Entonces pero hay está, gente, ya tenemos, sí, no, está ya tenemos genial que gente que hagáis el está... abanico completo, ¿sabes? Porque al final, el mismo proceso que has descrito, ¿no? La gente al final, muchos, gente que he conocido de España que han venido, al final todo el mundo quiere establecerse y luego montar algo suyo o tener al menos esa oportunidad o saber cómo, ¿no? Y muchas veces aquí por el idioma estás vendido porque intentas consultar con especialistas suizos directamente y no te van a dar el tipo de información que necesitas como tu empresa da, ¿no? ¿Y qué sectores ves tú para el que quiera ir a Suiza directamente a establecer una empresa? ¿Qué sectores ves tú con potencial aquí? Ahora mismo hay un cierto retraso, creo, en temas de herramientas digitales, ya que al final, bueno, nosotros nos consideramos emprendedores digitales, ¿no? Y sí que vemos como que las empresas todavía no tienen un vehículo con el que mostrarse en Internet, sean del tamaño que sean, y además de una manera bastante estructurada. Hemos visto páginas web un poco que daban pena, incluso de corporaciones importantes, Ujú. también, por ejemplo, vídeos, ¿no? O intentos de ganarse la audiencia en redes sociales, sobre todo quizás en las muy modernas como TikTok y demás, y marcas importantes y que la calidad del trabajo es bastante baja respecto Ujú. incluso a lo que vemos en España. Eso podría ser un nicho, digamos, se podría formar un buen hueco. Claro, ahí también tenemos el hándicap del idioma, que al final la gente la publicidad es cada vez más local gracias a las redes sociales y las personas más locales lo que se van a, digamos que se van a ver reflejadas en otros creadores de contenido o otros publicistas o en este sentido o otras personas que manejen estas herramientas y que también sean locales, ¿me explico? Entonces, claro, va a haber como una gran barrera para alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, pues es mi sector, me interesa, pues claro, antes vas a tener que estar 2 o 3 años realmente aprendiendo la lengua local y si hablamos Si de la es, si parte es alemán, germana, 10. sí, ahí se complica muchísimo más. Luego también, pues todo el tema de criptomonedas, pues está viendo ciertas regiones en la parte, por ejemplo, de Zug, en la parte germana, o en la parte del Ticino también, o en la parte de Ginebra. Esos focos se están bastante reactivando en ese sentido. O sea, que todo el mundo que tenga ideas empresariales y que maneje bien la seguridad informática sobre todo, y luego todo el tema del lenguaje de programación, todo el tema de base de datos, ahí también va a tener ofertas muy, muy suculentas que en pocos años de experiencia podría llegar a 200K al año.